Muchas gracias, gobernador. Bueno, pueblo de Venezuela, sean testigos. Nosotros no queremos ni siquiera mediatizar, es decir, intervenir de alguna manera en el juicio que usted se puede hacer de estos hechos. Ahí ha sido muy claro el ministro García Plaza. Inyectadoras, jeringas, anestesia intravenosa, necesaria, fundamental para el sector público y sus hospitales, como para las clínicas privadas del país. Bueno, las trajeron, se les dio el dólar oficial para traerlas hasta acá y ni siquiera las fueron a retirar, porque no les interesaba en realidad traerlas. Era un pretexto, una excusa para tener acceso a ese dólar, para jugar con él, para hacer acciones económicas contra la economía, que es contra todos nosotros. Lo estamos viendo. Y luego, bueno, dicen traer un número de cosas y traen menos, un tipo de productos y traen otros, equipos de salud y traen lavadoras de vieja tecnología. ¿Cómo podemos calificarlo nosotros? Tan evidente el robo que, sin necesidad de que nosotros aquí lo expliquemos, usted cuando ha estado viendo a nuestros ministros desplegados, al gobernador, bueno, usted tiene allí la inteligencia que tiene este pueblo bendito y consciente y sabe cuál es la verdad. Ahí estaba el gobernador también, 6.000 cauchos, ¿no? Fue el que dijo. Entonces un caucho que costaba como 2.500 bolívares, le sacan la estructura de costo con un 15% de ganancia, que es un buen margen de ganancia, y es 1.300 bolívares. Eso, miren, de verdad que es increíble. Afortunadamente, el gobierno bolivariano está en esta tarea. Y de hecho yo quiero la opinión, aprovechando que está aquí con nosotros y nos acompañan ministros y el general Salmerón también, yo quiero la opinión del ministro de la Banca Pública, como cuadro político-militar de esta revolución y además como un venezolano consciente que sabemos que ha llevado adelante con una gerencia pulcra y eficiente un banco como el Banco de Venezuela, y de ser uno de los bancos de este país ha pasado a ser el banco más importante, e importante porque es el que más ahorros tiene, el que más créditos da, es decir, el que le da más beneficios al pueblo y además, bueno, con retribución, que son los dividendos que no van para las manos privadas, los bolsillos de alguna transnacional financiera, sino que se quedan allí en barrio adentro, en los mercales, en los pedevales, en la vialidad, en las pensiones, en los aguinaldos de nuestro pueblo. General, por favor, un comentario sobre esto tan descarado que estamos viendo. Sí, vicepresidente, definitivamente es un mecanismo perverso. Es un mecanismo perverso donde para ellos solamente es el negocio financiero. No es el suministro real de esos bienes y servicios, de la necesidad del pueblo, de esa comercialización justa y balanceada que deben hacer. Y no solamente con un dólar oficial que le da el gobierno bolivariano, sino cuando lo trasladamos a la banca, al sistema financiero, y gracias a ese legado de nuestro comandante Chávez y que con nuestro presidente Nicolás Maduro seguiremos fortaleciendo, existen unas tasas de interés preferencial, tasas de interés controladas por el Banco Central de Venezuela. Entonces, si sumamos ese dólar oficial que le da el gobierno bolivariano, más una tasa de interés preferencial en el aspecto, en el crédito al turismo, en el crédito agrícola, en el crédito al constructor, tasas de interés que les permite a los comerciantes, bueno, llevar realmente estos bienes y servicios a un precio justo. Y parte de esto, bueno, es esa toda malformación del mecanismo de comercialización, donde ni siquiera toman en cuenta ese dólar oficial que le da el gobierno, sino, bueno, para quitarle el ahorro realmente al pueblo. Al pueblo le quitan ese ahorro y, por supuesto, perjudican, y es parte de este mecanismo de la guerra económica que, bueno, que estamos viviendo hoy en día, y ese mecanismo perverso, como lo demostraba Ricardo Menéndez, como lo demostraba nuestro general García Plaza allá en el puerto, donde una nevera, una lavadora, como decía él, una chacachaca, en vez de traer insumos médicos, traían artefactos ya viejos, artefactos totalmente deteriorados. Sí, no, indiscutiblemente también. Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Educación, antes de pasar al tercer pase, yo te ruego también un comentario, porque además conozco a Pedro desde hace años, un hombre, un humanista, un socialista, y si algún compromiso ha tenido un sector académico en Venezuela, como el de los socialistas, quienes acompañan a la revolución bolivariana desde el primer día, quienes estuvieron en el diseño de aquella agenda
alternativa bolivariana durante los años 94-95, que presentó luego ese sector de profesores con el presidente, bueno, en aquel momento era el comandante Hugo Chávez, antes de ser incluso candidato a la presidencia, y ha sido un compromiso con ese pueblo que estaba la pobreza, Pedro, en casi un 40%, y le hemos disminuido al 22%, la miseria le hemos disminuido un 6%, y cómo duele ver que algún sector empresarial venezolano juegue con nuestro pueblo de esa manera. Un comentario, por favor. Sí, realmente impresiona y produce una profunda tristeza que hayan venezolanos que sean capaces de prestarse para realizar una práctica que tiene a todas luces, y lo sabe todo buen comerciante, empresario, todo nivel de ganancia excesiva significa el empobrecimiento de alguien. Alguien paga, ¿verdad?, esa ganancia excesiva, y la paga es nuestro pueblo, además negociado con las divisas de nuestra riqueza, de la riqueza petrolera, de los esfuerzos que ha hecho la revolución bolivariana y este pueblo por recuperar la soberanía sobre ella. Y bueno, esto pone en evidencia un rasgo estructural del que se instaura en Venezuela con el siglo XX, la renta petrolera, el rentismo petrolero, y su forma y la disputa por el usufructo de esa riqueza ha sido justamente el rasgo central, el nervio central de la historia del siglo XX venezolano y del XXI. Todo, absolutamente todo lo que ha pasado en Venezuela tiene que ver, ¿verdad?, con la disputa por esa renta petrolera. Así fue desde los años 30 en adelante, ¿verdad?, las relaciones con los Estados Unidos, con las transnacionales, ¿verdad?, las fuentes, las estructuras de poder interna, todo, absolutamente todo, tiene que ver, ¿verdad?, con el petróleo. Por eso, con la renta petrolera. Por eso, la revolución bolivariana se tropieza, ¿verdad?, en su desarrollo y en la posibilidad de construcción y superación con esa traba. En su forma actual, la práctica de hacer el negociado con las divisas de este pueblo, el cadivismo, ¿verdad?, estamos develando, ¿verdad?, la amplitud, ¿verdad?, y las formas más perversas del funcionamiento de ese modelo. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que esto que estamos presenciando hoy en día, esta batalla que estamos dando, que estamos develando y mostrando y tomando conciencia de la magnitud de esto, es el paso que necesitamos para superar este rasgo estructural, vicepresidente. Así es. La renta petrolera, la lucha por esa renta. Bueno, en los últimos años ha ingresado al país más de 800.000 millones de dólares y se han destinado casi 600.000 a la inversión social. Pero hay un número todavía que se va del país a través de la burguesía, más de 200.000. Fíjese, vicepresidente, en el año 98 las tasas de interés llegaron al 90, al 100, al 120%, y desde que llegó la revolución se controlaron las tasas de interés. O sea que ya no hay una excusa ni siquiera de que las tasas de interés están por encima, sino que existe una regulación por parte del gobierno bolivariano de esas tasas de interés, y con un dólar oficial no hay ningún tipo de excusa para este mecanismo perverso de quitarle el ahorro al pueblo. Así es, ¿no? Y cuando uno le da dólares, por ejemplo, a esta empresa para que trajera insumos médicos, inyectadoras, anestesia, que ni siquiera fueron a buscar, uno deja de dársela. Por ejemplo, la importación de algunos elementos o insumos para la producción de alimentos en Venezuela. Uno deja de dársela a las canaimitas, por ejemplo, cuyas partes y piezas, la mayoría todavía las estamos importando. Bueno, y es necesario también esa divisa oficial para hacerlo. Entonces uno tiene que distribuir. La salud es muy importante. Entonces uno puede dejar de darle dólares para importar partes y piezas de las canaimas y las canaimitas, donde por cierto estuvo Pedro Calzadilla, en Barcelona, ¿verdad?, España. En París fue, recibiendo en la UNESCO, correcto, fue recibiendo nada más y nada menos que un reconocimiento de la UNESCO para que otros países
emulen la experiencia venezolana con las computadoras Canaima, no solo por el hecho de ser una computadora, sino por los contenidos pedagógicos que esa computadora tiene incorporados en el sistema pedagógico de liberación en Venezuela. Bueno, 33.000 millones de dólares le hemos dado al sector privado este año y lo que falta todavía. Y tranquilamente la economía venezolana pudiese funcionar con menos de eso completa. Sabemos que hay un 30% aproximadamente de divisa que algún sector privado perverso hace con ella lo que quiera, otros fines, lo saca del país, juega con ella en los mercados financieros y no cumple su rol. Vamos a ver otro ejemplo en este momento. Vamos a hacer el pase con nuestro ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Y está acompañado del gobernador del Estado Portuguesa, el comandante Wilmar Castro Soteldo, y también viceministros y el resto del equipo. Bueno, ahí es muy importante, ahí está la gente del SADA, de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos, está el presidente del INSAI, el Instituto Nacional de Salud Agrícola, está por supuesto el comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral, ¿no?, de la SODI, correcto, ¿no?, de el Estado Portuguesa, es decir, es una fuerza institucional en pleno, pues, hace presencia con un ministro al frente, con el gobernador al frente, bueno, para denunciar irregularidades. Vamos a ver qué información nos tiene el ministro Iván Gil desde el Estado Portuguesa en una inspección que ellos están haciendo a los silos de la Asociación de Productores Agrícolas de Venezuela, APROVEN. Adelante, Iván.